prostitutas. Ese gran grupo de pacientes que él escogió para el estudio, que eran prostitutas, encontró una incidencia alta de cáncer del cuello del útero. Sin embargo, cogió un grupo grande de monjas y estudió también buscando cáncer del cuello del útero, y ahí no encontró cáncer del cuello del útero. Y él decía, pero algo anda mal. Y ahí comienza a sospecharse que había la sexualidad, las relaciones sexuales realmente tenía una incidencia más alta en aquellas pacientes que eran promiscuas, eran más frecuentes los problemas de cáncer del cuello del útero, y ahí comenzó a investigarse sobre ese tema, sobre la sexualidad y el cáncer del cuello del útero. En el 1940 viene Papa Nicolau, inventa la técnica de Papa Nicolau, la citología cervical, y después de ahí hacia acá, después que Papa Nicolau en 1940 inventa el Papa Nicolau, de ahí hacia acá disminuye la incidencia del cáncer del cuello del útero en un 50%. Desde el 1940, cuando Papa Nicolau se inventa el Papa Nicolau o la citología cervical, y comenzó a hacerse de forma rutinaria en las pacientes, eso hizo que disminuyera la posibilidad de cáncer del cuello del útero en un 50%. Luego, ya en 1970, un investigador alemán, Hausen, encuentra ADN del virus del papiloma humano en varios cánceres del cuello del útero. Hausen es un investigador alemán, virólogo, y encontró en una gran cantidad de cáncer del cuello del útero, encontró ADN del HPV. Entonces comenzaron a sospechar que el HPV tendría que ver con el virus, con el cáncer del cuello del útero. O sea, el virus del papiloma humano se iba relacionando con el cáncer del cuello del útero. Ya en el 1980 comienzan a hacerse muchos estudios para ver con relación y a demostrar la incidencia. En el 1980 muchos estudios demostraron la gran incidencia que tenía el HPV con el cáncer del cuello del útero. Y en el 1990 ya los estudios demostraron que más del 90%, más del 95 al 98% de los cánceres del cuello del útero están relacionados con el virus del papiloma humano. O sea que lo que investigó ese italiano en el 1842, oigan eso, en el 1842, que encontró esa incidencia alta de cáncer en la paciente prostituta y lo encontró casi nulo en las pacientes, en las monjas, que fue un estudio que él hizo. Miren cómo se demuestra ahora que las enfermedades de transmisión sexual, principalmente el virus del papiloma humano, se relaciona entre el 95 al 98% con el cáncer del cuello del útero. Entonces, de ahí la importancia de que hay factores que se relacionan con las lesiones precancerosas del cuello del útero. Hay varios factores que se relacionan con las lesiones precancerosas del cuello del útero. Entre ellas están el inicio de la vida sexual temprana. Esa paciente que comienza en su vida sexual antes de los 20 años es una paciente que tiene una incidencia más alta de padecer lesiones precancerosas o cáncer del cuello del útero. Múltiples compañeros sexuales, las pacientes que son promiscuas, que tienen muchos compañeros sexuales, tienen uno hoy, mañana otro, cambian mucho de pareja. Eso es un factor que se ha demostrado que aumenta la incidencia también de las lesiones precancerosas y el cáncer del cuello del útero. La multiparidad, las pacientes que tienen muchos partos,
La paciente que tiene muchas infecciones, principalmente las infecciones, como decíamos hace un momento, por el papiloma humano, es un factor de riesgo. La paciente fumadora, la paciente que fuman, es un factor de riesgo también. La paciente que están usando anticonceptivos por un periodo largo de tiempo, también se ha relacionado mucho con cáncer del cuello del útero. Pero lo más importante en esto, que se relaciona con el cáncer del cuello del útero, es la sexualidad, múltiples compañeros sexuales, inicio de vida sexual temprana. Esto es porque una paciente, mientras más compañeros sexuales tiene mayor incidencia, mayor probabilidad de que vaya a adquirir una enfermedad de transmisión sexual como es la infección por el virus del papiloma humano, y decíamos que el 95 al 98% de los cánceres del cuello del útero están relacionados con el virus del papiloma humano. Entonces, la paciente promiscua, ¿no?, que tiene muchos compañeros sexuales, tiene mayor posibilidad de infectarse por el papiloma humano, y si se infecta por el papiloma humano tiene mayor posibilidad de hacer una lesión precancerosa o un cáncer del cuello del útero. Esto es importante tenerlo pendiente porque realmente las infecciones, la enfermedad de transmisión sexual se relacionan mucho con estos problemas del cáncer del cuello y las lesiones precancerosas del cuello del útero. Hay veces que hay pacientes que inician su vida sexual temprana, tienen 1 o 2 compañeros sexuales, luego no tienen pareja por un periodo largo y a veces se descuidan con relación a su Papá Nicolau. No, porque lo que pasa es que ya como yo tengo ya 5 años que no estoy con ningún compañero sexual, ya yo no me hago el Papá Nicolau. Ya yo casi no me hago eso. No, eso no importa, que usted tenga 4, 5, 6, 7 años sin compañero sexual, si ya usted tuvo compañero sexual. Si ya usted tuvo compañero sexual, usted tiene que hacer su citología, su Papá Nicolau, como debe ser cada año. No porque ya usted tiene 5 años sin vida sexual, no, yo no lo necesito hacérmelo. No, tiene que hacérselo cada año, su citología o su Papá Nicolau. Las lesiones precancerosas del cuello del útero se dividen en 3 tipos básicamente, que dependiendo de las partes del cervix que esté afectando, el epitelio cervical que esté afectando, así se va a clasificar. Las lesiones precancerosas del cuello del útero es lo que le llamamos neoplasia cervical intraepitelial. La neoplasia cervical intraepitelial no es más que lesión celular a nivel del epitelio del cervix. El epitelio cervical se daña por tercio superior, medio, inferior, se va a dañar por tercios, y dependiendo la cantidad que se afecte, va a ser el grado de la lesión que va a haber en el cervix. O sea, la neoplasia cervical intraepitelial son lesiones a nivel de las células cervicales, donde la célula cervical pierden su forma, pierden su estructura, que si no se tratan a tiempo pueden convertirse en un cáncer del cuello del útero. La neoplasia cervical intraepitelial la vamos a dividir en 3 grupos. La neoplasia cervical grado 1. La neoplasia cervical grado 1 es aquella que afecta el tercio inferior del epitelio. El tercio inferior del epitelio se daña, las células se dañan, pierden su forma, pierden su estructura. Cuando esto ocurre se llama neoplasia cervical grado 1. Cuando se daña el tercio medio, el tercio inferior y el tercio medio, se llama neoplasia cervical grado 2. Y cuando se daña el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior, se llama neoplasia cervical grado 3. Y cuando se dañan ya las 3 capas, la tercio superior, medio, inferior, ahí es que aparece el cáncer del cuello del útero. Entonces, cuando usted tiene una neoplasia grado 1, usted tiene una lesión premaligna. Cuando la tiene grado 2, es premaligna. Cuando tiene grado 3, ya ahí o puede ser premaligna o puede ya ser maligna. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy pendiente. A veces una paciente
va y se hace su Papá Nicolau y se le detecta una neoplasia cervical de primer grado, o una neoplasia cervical de segundo grado, o una neoplasia cervical de tercer grado. Y la paciente dice, oye, pero yo no me sentía nada. ¿Cómo que yo tengo este problema? ¿Cómo que yo tengo una neoplasia cervical de grado 1 si yo no me siento nada? Y es correcto, no siente nada, porque la mayoría de las lesiones precancerosas, la neoplasia grado 1, grado 2, grado 3, la mayoría de ellas son asintomáticas. La paciente no siente nada. Se detecta porque la paciente va y se hace su Papá Nicolau de rutina. Y al hacerse su Papá Nicolau de rutina, resulta que el Papá Nicolau reporta que tiene una neoplasia cervical de primer grado. La paciente se asusta. ¿Cómo? ¿Cómo que yo tengo eso y no me sentía nada? Sí, puede ser hasta grado 2 o grado 3 y no sentir nada. La mayoría son asintomáticos. Por eso es que se recomienda que la paciente tiene que hacerse su citología, por ejemplo, todos los años. ¿Verdad? Por eso, porque es asintomático, no da síntomas en eso, ese tipo de lesiones precancerosas no dan síntomas. Viene a dar síntomas cuando ya es un cáncer y está bien avanzado, ahí da síntomas. Comienza la mujer a sangrar, un sangrado que no se le quita, un dolor en la pelvis, que cuando tiene relación sangra, ahí, pero ya cuando el cáncer está avanzado, cuando ya es un cáncer invasor. Pero las lesiones precancerosas la mayoría son asintomáticas y se detectan de rutina. En el Papá Nicolau de rutina de la mujer resulta que se detecta ese problema. Por eso es que le recomendamos el Papá Nicolau a la mujer, que se haga su Papá Nicolau cada año por lo menos. ¿Por qué? Porque si hay una lesión precancerosa, en el Papá Nicolau la detectamos a tiempo y la podemos tratar y evitar que esa lesión que apareció se convierta en un cáncer más tarde. Porque el cáncer no aparece, cáncer del cuello del útero. En el cuello del útero no es así. Primero aparece una neoplasia cervical de primer grado. En 2 o 3 años, esa neoplasia cervical de primer grado se convierte, pasa a segundo grado, se convierte en una neoplasia cervical de segundo grado. Y en 4 o 5 años, esa neoplasia cervical de segundo grado pasa a tercer grado. 3, 4 años más, esa de tercer grado pasa a un cáncer, ¿verdad? Que puede ser in situ o puede ser un cáncer invasor. Entonces es por etapa. A nadie le sale un cáncer. ¡Fua! Cáncer del cuello. No. La paciente que hacen un cáncer del cuello del útero porque tienen mucho tiempo que no se hacen un Papá Nicolau, que no van a su ginecólogo a su chequeo y hacerse su Papá Nicolau. ¿Por qué? Porque generalmente comienza por displasia grado 1, después tiene que pasar a grado 2 y después tiene que pasar a 3 y después a cáncer. Y entre un tiempo y otro, para que una neoplasia grado 1 pase a grado 2, se pueden tomar 3 hay escuelas que hablan hasta de 5 años. Y para que una 2 pase a 3 puede ser de 2 a 3 o 4 años. Y una 3 a un cáncer 3 o 4 años. Entonces, para que una paciente haga un cáncer tiene que tener 5, 6, 7 años. Como por lo menos 7 años sin hacerse un Papá Nicolau, sin hacerse una citología cervical. ¿Por qué? Porque la paciente que se hace en su Papá Nicolau regular, su ginecólogo le va a decir, amiga, tú tienes una neoplasia cervical de primer grado, eso hay que tratártelo. Tenemos que tratarse eso. ¿Por qué? Porque puede avanzar y convertirse de segundo grado y después pasar hasta un cáncer. Y más que tú tienes una neoplasia cervical grado 1 asociada al papiloma humano. Y recuerda que el papiloma humano se asocia mucho con el cáncer del cuello del útero. Entonces, una paciente que se hace su chequeo, o sea, su Papá Nicolau regular, es difícil que le aparezca un cáncer del cuello del útero, porque generalmente en el Papá Nicolau se le va a detectar cuando esté en displasia grado 1, o cuando esté en displasia grado 2, o cuando esté en displasia grado 3, se va a detectar y se va a tratar antes de que vaya a convertirse en un cáncer.
¿En cuál la paciente convierte en un caso? Una paciente que no se hace el Papá Nicolau, tiene una neoplasia grado 1, pasan los años, pasa a grado 2, pasa a grado 3 y pasa a cáncer porque ya tiene varios años, 5, 7, 10 años sin hacerse el Papá Nicolau. Y por eso comenzó por grado 1 y llegó a cáncer. Por el tiempo tan largo que tuvo esa paciente sin irse a hacer un Papá Nicolau. Pueden aparecer casos raros de pacientes que se hagan su Papá Nicolau de rutina y le aparezca un cáncer. Son casos muy raros. Y cuando esto ocurre, puede ser que los Papá Nicolau que se les realizaban, las muestras no fueron bien tomadas, o no fue bien interpretada por el médico que leyó el Papá Nicolau, por el patólogo que leyó el Papá Nicolau, o por los técnicos que prepararon la muestra del Papá Nicolau. Si no la prepararon bien para que se vea bien, pueden ser que se oculten por las secreciones vaginales, por el moco, por la sangre, que se oculten células con problemas y que cuando el patólogo vaya a evaluar el Papá Nicolau no logre ver células alteradas, ¿no? Porque la secreción vaginal, el moco cervical, la sangre, tape un poquito las células que están dañadas y entonces puede que el médico, las células que vea, el patólogo, son las células sanas nada más, porque las que estaban dañadas estaban tapadas. No se podía ver por las secreciones que habían, por el moco que habían, estaban obstruyendo que se vieran bien esas células y esas células eran las que tenían problemas. Por eso es que en los últimos años el Papá Nicolau ha ido avanzando y se ha hecho el Papá Nicolau líquido. Porque el líquido, como va en una solución líquida, se lava esa muestra, esa muestra no tiene sangre, no tiene moco, una muestra completamente limpia. Y entonces cuando el patólogo examina, ve todo claro, todo limpio, y ahí no va a haber falsos negativos. En el Papá Nicolau convencional hay una probabilidad de un 15% de fallo. Por eso, porque el moco, la secreción vaginal, que hay un poquito de sangre, puede tapar células con problemas. Por eso tiene un 15% de fallo. Mírenlo ahí. Es un Papá Nicolau que se puede fallar mucho. Un 15% de fallo va a tener este tipo de Papá Nicolau que se llama el Papá Nicolau normal, el que se hace la gente hace mucho tiempo, el convencional. Porque cualquier secreción vaginal, el moco vaginal, un poquito de sangre, que la mujer tenga mucho flujo, puede tapar una célula que tenga problemas. Y entonces el patólogo, cuando está leyendo, el médico patólogo, cuando esté leyendo el Papá Nicolau, no ve esa célula porque está tapada con moco. Por mala suerte de esa paciente, la célula que tenía el problema canceroso estaba tapado con moco, con secreción vaginal, pero el Papá Nicolau líquido no, porque como yo le decía, mírenlo ahí, miren la imagen, miren qué limpio se ve esto. Ahí no hay moco, ahí no hay secreción, ahí las células se van a ver claramente. Yo siempre digo high definition, una definición completa. Miren la célula, cómo se ven los bordes de la célula. Entonces, con este tipo de Papá Nicolau, la posibilidad de fallo es de menos de un 1% o menos, porque se ven bien las células. Aquí no hay secreción, aquí no hay moco, porque todo eso se va en un líquido, se hace una centrifugación y todos esos desechos se eliminan y se quedan las células limpias, ¿no? Entonces, cuando el patólogo ve esa imagen, se da cuenta fácilmente si hay un problema o no. Entonces, el Papá Nicolau líquido, la posibilidad de que falle es de 1% o menos. Es difícil que una paciente que se haya el Papá Nicolau venga de que se lo haga todos los años o cada 2 años, ¡ay, que tiene un cáncer! Es muy difícil, porque la posibilidad de fallo es de 1%. El convencional es más o menos porque tiene un 15% de fallo. 15 un poquito más alto. Pero esto es un problema con estos dos Papá Nicolau, porque recuérdense que yo he dicho en otras ocasiones que el problema es el costo. Es que el Papá Nicolau líquido es mucho más costoso que el Papá Nicolau convencional, pero el Papá Nicolau líquido es 100,000 veces mejor que el otro. Un 1% de fallo comparado con un 15%, imagínense ustedes, un 15% de fallo comparado con 1%, todo el mundo diga, no, el que falle 1% porque se falla a chepa, es de chepita que se falla, pero el otro no. Pero entonces el costo es el problema. El Papá Nicolau líquido es un poquito más costoso por todos los
las sustancias que se usan, los químicos y todos los procedimientos que hay que hacer un poquito más costoso que el Papá Nicolau convencional, que el Papá Nicolau convencional es baratísimo. No se van ni 100 pesos, 100 pesos se gasta casi un Papá Nicolau, lo que es la laminita, una espátula de aire, un cinto bru y un chin de fijador ya. Entonces ese barato se le puede realizar a una gran cantidad de pacientes. Pero realmente con relación a los resultados, el Papá Nicolau líquido es mucho mejor, mucho mejor. Lo que pasa es que es mucho más costoso y hay pacientes que no lo pueden pagar. Pero es difícil que un paciente, por ejemplo, que se da su Papá Nicolau líquido todos los años, cada 2 años, que un cáncer es muy difícil, muy difícil. El convencional no, porque acuérdense que en el convencional tiene un 15% de fallo, por lo que yo le decía. Si en ese Papá Nicolau hay mucho moco cervical, si hay mucha secreción vaginal en ese Papá Nicolau, porque la mujer tiene mucho flujo, si sangró un poquito y se fue con un poquito de sangre ese Papá Nicolau, eso en una paciente, por ejemplo, puede obstruir células que tengan un problema, y cuando el patólogo ve, nada más ve las células buenas, las que están malas por mala suerte, se obstruyeron con la secreción vaginal, con el moco, y no se podían ver. Y entonces el patólogo dice el diagnóstico con lo que ve. Él ve sana nada más, está bien ese Papá Nicolau, porque la que estaban dañada él no la pudo ver, porque estaban tapadas con el moco, con la sangre, con la secreción vaginal, y por eso el fallo del 15% más o menos que tiene el Papá Nicolau convencional. Es importante esto porque a través del Papá Nicolau es que nosotros vamos a detectar las lesiones precancerosas del cuello del útero. A paciente que el Papá Nicolau le salga alterado, vamos a hacerle lo que se llama una colposcopía biopsia, que es una colposcopía, un estudio del cuello del útero con un aparato con un microscopio para ver dónde está la lesión, y ahí vamos a tomar una biopsia para estudiar la paciente, y ahí va a venir el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que el Papá Nicolau me reporta que tiene una neoplasia cervical grado 1 asociada al virus del papiloma humano. Entonces, esa paciente que me salió el Papá Nicolau así, yo tengo que hacerle el estudio más avanzado, hacerle la colposcopía y la biopsia. Cuando yo haga la colposcopía y la biopsia, el resultado que venga puede ser que diga neoplasia cervical grado 1 con el virus del papiloma humano, y yo confirme que es verdad lo que dice el Papá Nicolau. Siempre tengo que confirmarlo. Siempre el diagnóstico definitivo, no el que diga el Papá Nicolau. Después de que el Papá Nicolau diga, yo voy a investigar si eso es verdad, con una colposcopía y una biopsia, el diagnóstico definitivo me lo va a dar la biopsia. La biopsia me va a decir, sí, ella tiene una neoplasia grado 1 con el papiloma humano. Si tiene neoplasia grado 1 y el papiloma humano, yo también debo hacerle, vamos a ver qué papiloma humano tiene. Si tiene el papiloma de alto riesgo o de bajo riesgo. Porque recuerden que el virus del papiloma humano se va a dividir en alto riesgo y bajo riesgo. El virus del papiloma de alto riesgo son los que muy frecuentemente pueden producir cáncer del cuello del útero, y el papiloma de bajo riesgo, los virus de papiloma de bajo riesgo, rara vez producen cáncer del cuello del útero. Normalmente se quedan en lesión de bajo grado, lo que sería displasia grado 1. Rara vez van a producir un cáncer del cuello del útero los virus del papiloma de bajo riesgo. Entonces, esa paciente que dice que tiene neoplasia grado 1 y papiloma humano, le hago la biopsia para ver si reporte es igual, y también hago una prueba del papiloma a ver cuál tiene. ¿Tiene el papiloma de alto riesgo o tiene el papiloma de bajo riesgo? Eso hay que hacer con este tipo de pacientes, y dependiendo después que yo tenga ese resultado, es que yo voy a decidir qué tratamiento le voy a hacer a esta paciente. Pero es importante que sepamos esto. Un cáncer del cuello del útero no sale de un año para otro. Normalmente las pacientes que se detectan cáncer del cuello del útero son pacientes que tienen varios años sin realizarse un Papá Nicolau. Normalmente. Eso ocurre en la mayoría de las pacientes. Más del 80% de las pacientes que se detectan cáncer del cuello del útero son pacientes
que tienen varios años que no se hacen un Papá Nicolau, porque es muy difícil que la paciente que se haga su Papá Nicolau todos los años aparezca con un cáncer del cuello del útero, porque recuerden ustedes que eso es por etapa. Neoplasia grado 1, grado 2, grado 3 y después cáncer. Eso se toma varios años para convertirse en un cáncer. Entonces, paciente que se hace su chequeo regular, es difícil que aparezca este tipo de patología. Señores, estamos en vivo en su programa Medicina al Día. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. Ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3, en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. Medicina al Día, estamos hablando hoy de las lesiones precancerosas del cuello del útero. Decíamos que este tipo de lesiones se detectan por Papá Nicolau, y después que llega el Papá Nicolau, pues hacemos un estudio más avanzado, que es la colposcopía y la biopsia me va a dar el diagnóstico definitivo. ¿Qué tratamiento hacemos en este tipo de pacientes? El tratamiento va a depender de la edad y la paridad de la paciente. Porque, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene una neoplasia cervical de primer grado con el virus del papiloma humano, una paciente con 27 años o con 30 años, esa paciente hay que hacer un tratamiento conservador,
paciente me salió con una neoplasia cervical de segundo grado, tiene el papiloma humano y la paciente tiene 27 años, pues entonces hay un tratamiento conservador que podemos hacer en esta paciente. Son tratamientos quirúrgicos pero pequeños, procedimientos pequeños del consultorio que puede eliminar estos problemas. Por ejemplo, podemos hacer lo que se llama la crioterapia. La gente le dice muchas veces en la calle de que el congelado. Nosotros llamamos crioterapia, que es destruir toda el área que está dañada a través del frío por congelación. Congelamos la célula, destruye la célula y se destruye toda el área que está dañada por un procedimiento que se llama crioterapia. La crioterapia, que es con frío, destruir la lesión con frío, con un aparato que destruye la célula por el frío, la congela y la destruye, tiene un fallo de un 10 o un 20% realmente. Principalmente cuando esas afecciones afectan la región endocervical, no es bueno usar la crioterapia porque el índice de fallo es alto. Pero es un tratamiento que se puede hacer en pacientes que tienen neoplasia grado 1, que muchas veces no tienen papiloma, o con papiloma también, que son pacientes que tienen su cuello en buenas condiciones, que la lesión está en el exocervi. Pudiera ser, dándole seguimiento de cerca a esa paciente, hacerle una crioterapia. A mí no me gusta mucho realmente la crioterapia porque el fallo es un poquito alto, de un 10 a un 20%. Yo prefiero otro tratamiento que sea más efectivo, porque yo hallo que un 10, un 20% un poquito alto el fallo que puede tener la crioterapia. Hay otro tratamiento que se llama conización con asa diatérmica. La conización con asa diatérmica tiene un 90 a un 95% de efectividad y es con un aparato que hacemos un procedimiento donde tirpamos toda la lesión del cuello, ¿no? Y eso es importante. En muchas pacientes la curación es del 90%, 95%, y en algunas pacientes podemos hacer lo que se llama la evaporación con láser, hacer la destrucción de toda el área que está dañada con láser y las pacientes pueden curarse. Y ya las pacientes que tienen, por ejemplo, aquellas pacientes que ya tienen 45, 48 años, ya están preparadas, ya tienen sus hijos y tienen una neoplasia cervical de segundo grado con papiloma humano, ese tipo de pacientes preferimos realizarle la histerectomía. ¿Por qué? Porque es una paciente que ya tiene todos sus hijos, está por encima de los 45 años, tiene una lesión precancerosa de segundo grado, una neoplasia grado 2, tiene el virus del papiloma humano. En esa paciente preferimos hacerle la histerectomía, para que ustedes vean que el tratamiento de los casos puede variar dependiendo de la edad de la paciente y dependiendo de la paridad de la paciente. Señor director, vamos a ver primeramente una conización cervical, para que ustedes vean cómo hacemos la conización, que es un aparato que se hace en el consultorio, ese procedimiento. Miren cómo se hace, miren cómo con ese aparato cortamos toda la lesión. Miren, se corta la lesión, esa es la parte del cuello que está dañada, con ese aparato se llama desaterpa. Mira cómo lo cortamos, y se corta toda el área dañada y se manda a estudiar. Aunque sabíamos que tenía una neoplasia cervical grado 1, pero como quiera la mandamos a estudiar de nuevo toda la lesión que cortamos. Entonces ahora hacemos hemostasia, donde cortamos todo ese tejido dañado, comenzamos a hacer hemostasia, a quemar toda esa área para que no haya ningún vaso sangrante y la paciente no vaya a sangrar en la casa, porque eso se hace en el consultorio, eso se hace en 20 minutos en el consultorio y la paciente se va para su casa como si nada, no hay que ponerle suero ni nada, un poquito de anestesia local a nivel del cuello y eso ya no le duele ni nada. Pero le hacemos esta cauterización así para evitar que cuando esté en la casa vaya a sangrar un vasito de ahí y le vaya a dar un sangrado a la paciente. Esta paciente se va para su casa de una vez, eso hace en 20 minutos. Lo único que esta paciente tiene que tener un mes sin tener relaciones sexuales, porque para cicatrizar esa área del cuello se toma aproximadamente un mes. Durante ese mes la paciente no puede tener actividad sexual. ¿Por qué? Porque si tiene actividad sexual se puede lastimar y puede sangrar. Ustedes ven cómo quemamos todos los bordes de la herida, la cauterizamos para que no haya sangrado cuando se vaya hacia su casa.
y tiene que durar un mes sin actividad sexual, es el mes que se toma para que cicatrice toda el área. Esta área en un mes cicatriza y se pone como nueva. Una paciente con una lesión de primer grado y el virus del papiloma humano. Es una conización cervical con asa, hacen el consultorio con un chin de anestesia local, eso no le duele, la paciente se va para su casa de una vez. Miren cómo queda el cuello, eso después cicatriza y se pone nuevecito, un cuello nuevo se pone. Vamos a ver la otra imagen, señor director. Hay veces que tenemos que hacer también la otra, ese con láser. Ese con láser, que hacemos ese procedimiento. Es el mismo procedimiento, pero con láser. Esto ya es la crioterapia, este es el congelado o con frío. Ustedes van a ver cómo se va poniendo un halo blanquecino alrededor de la sonda. Esa es una sonda. Miren cómo va saliendo alrededor de la sonda una área blanca, es que va congelando toda esa área para destruir el tejido. Va congelando poco a poco todo alrededor y va destruyendo toda esa célula que va congelando. Porque el 70% de la célula es agua, la va destruyendo. Pero recuérdense que esto que es la crioterapia, que la gente le dice el congelado, el fallo que tiene es alto, de un 10 a un 20%. Ustedes ven cómo se ve todo, miren cómo queda, todo el halo blanco. Entonces, miren ustedes, este tipo de procedimiento, miren cómo queda el cuello de nuevo, todas las células se caen, esas células que están rojizas quedaron destruidas por la congelación. ¿Qué ocurre con estos pacientes? La mayoría se recuperan al mes, depende del procedimiento que usted haga. La mayoría se curan al mes, un mes sin actividad sexual, pueden trabajar, hacer todas sus cosas normales, lo único es sus relaciones sexuales, que no la van a poder tener durante un mes, porque al mes eso es más o menos el tiempo que se toma para cicatrizar, y luego darle seguimiento. Cada 6 meses le damos seguimiento con su citología, su Papá Nicolau. Cada 6 meses su seguimiento con su Papá Nicolau. Pero la mayoría de las pacientes que tienen lesiones de primer grado, de segundo grado, y algunas de tercer grado que no tienen hijos, también podemos hacer este tratamiento. Por eso es que yo le digo que es difícil que una paciente aparezca con un cáncer del cuello del útero, una paciente que tenga sus papanicolaos como debe ser cada año, su seguimiento en su ginecólogo. ¿Por qué? Porque se detecta en grado 1, grado 2, y ustedes ven que le hacemos su tratamiento y la lesión cura y desaparece, ya, cura la paciente. Pero si tiene una displasia grado 1, la paciente no se da cuenta y pasan 7, 8 años, ¿qué va a pasar con esa neoplasia grado 1? Que se va a convertir en un cáncer. Por eso es que la paciente que se hace Papá Nicolau todos los años, va al ginecólogo tranquila. Ella dice, le pueden salir una displasia grado 1, pero un cáncer es muy difícil. Ella sabe que cuando ella vaya, por ejemplo, a su chequeo, es muy difícil la posibilidad de que tenga un cáncer. La que se hace su Papá Nicolau todos los años. ¿Por qué? Porque lo que le puede aparecer es una displasia grado 1 o una displasia grado 2, no más de ahí. Ahora, una paciente que tiene 7 años que no se hace el Papá Nicolau, que tiene 10 años que no se hace un Papá Nicolau, es una paciente que muchas veces, cuando se hace un Papá Nicolau, puede venir cualquier cosa. Hemos visto que muchas pacientes, por ejemplo, que hemos encontrado en las consultas ginecológicas con cáncer cervical invasor, cuando le preguntamos a esa paciente nos damos cuenta que la paciente dice, ay doctor, yo tengo 10 años que no me hago un Papá Nicolau, yo tengo 9 años que no me hago un Papá Nicolau. Generalmente la mayoría de las pacientes que encontramos con un cáncer ya invasor, cuando investigamos, tienen 7, 8, 10 años que no se hacen un Papá Nicolau.
Es muy raro la paciente que se hace su citología todos los años, que va a chequeo de su ginecólogo, que aparezcan este tipo de lesiones. Y recuerden ustedes que la paciente que tiene que tener más cuidado, porque es un factor de riesgo, ¿cuáles son? La paciente que ha tenido muchos compañeros sexuales, la paciente que ha comenzado su vida sexual muy temprana, antes de los 20 años, la paciente que ha parido muchos niños, la paciente que usa anticonceptivo hace mucho tiempo, la paciente fumadora, son pacientes de alto riesgo. Pacientes con antecedentes de infección por el papiloma humano, son pacientes que tienen que estar chequeándose con su ginecólogo, tienen que estar en eso de manera rutinaria para evitar cualquier problema, cualquier lesión a nivel del cuello del útero. Las pacientes, por ejemplo, hay pacientes que cuando se operan y se hacen la histerectomía piensan que no tiene que hacerse el Papá Nicolau. Sí, aunque usted se operó y se sacó el útero, porque usted tenía un mioma, porque usted tenía una neoplasia de esta que estamos hablando, grado 1, grado 2, y usted se operó y se sacó el útero, se hizo la histerectomía, como quiera usted tiene que hacerse su Papá Nicolau. Lo único es que usted no se la va a realizar todos los años, como se le hace a una paciente que tiene su útero. Pero usted se puede hacer su Papá Nicolau cada 4 o 5 años. Ya usted se operó y se sacó el útero, entonces ya usted pasa a hacerse el Papá Nicolau cada 4 o cada 5 años. ¿Por qué? Porque hay cáncer de vagina y se puede detectar por un Papá Nicolau. Lo que pasa es que el cáncer de vagina es raro y por eso ya usted no tiene útero cada 4 o cada 5 años. No como el cáncer del cuello, que es muy frecuente. Pero no es que porque usted se hizo la histerectomía ya usted no necesita hacerse el Papá Nicolau. Eso no es verdad. Señores, estamos en vivo, vamos a una breve pausa de su programa Medicina al Día y en breve momento regresamos. El doctor Gabriel Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3 en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica.
Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado. Fotona, 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Estamos hablando hoy de lesiones precancerosas del cuello del útero. La mayoría de las pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Nosotros decíamos que se puede tratar en el consultorio con procedimientos menores, como es la conización con asa diatérmica, la crioterapia, la electrofulguración con láser. Y las pacientes ya que están por encima de los 45 años, 50 años, que tienen este tipo de patología, ya podemos realizar una cirugía más invasiva como es la histerectomía. Estos procedimientos son sencillos, la mayoría, excepto la histerectomía, que ya es una cirugía que necesita 2 días de internamiento, pero lo que es la crioterapia, la conización, la evaporación con láser, son procedimientos sencillos del consultorio, que se le hacen a la paciente sin internamiento, y la paciente se va en 20 minutos, hace el procedimiento y se va a su casa, puede seguir su trabajo normal y todo. Lo único es que la actividad sexual no puede tenerla hasta 30 días, que es el periodo promedio donde la paciente va a cicatrizar el área que fue tratada. Y decíamos que a partir de aquí, después de esto, la paciente se va a dar su seguimiento con su Papá Nicolau cada 6 meses. Cada 6 meses se le va a dar seguimiento a este tipo de pacientes. Hay pacientes que tienen el papiloma humano, y decíamos que tenemos que tipificar el papiloma humano para ver si la paciente tiene el papiloma de alto riesgo o tiene el papiloma de bajo riesgo, porque dependiendo de cuál papiloma va a ser el seguimiento de esta paciente. Y algunos pacientes que salen con un papiloma, no creer que ya el mundo se va a acabar, porque el 90, 80 al 90% de los pacientes con papiloma se curan. En los primeros 2 años esos pacientes se curan, la mayoría se curan. La mayoría de los pacientes con virus del papiloma humano se curan, la mayoría, en los primeros 2 años. O sea que, porque usted adquirió el Papá Nicolau, sí, hay que cuidarse para no adquirir un papiloma humano, pero si por casualidad usted adquirió el papiloma humano, no vaya a morirse por eso, porque usted dice, ay, ya me voy a morir por esto, porque esto no se cura. No, eso se cura, y muchas veces la mayoría de los pacientes se curan. Hay un % bajo que no se cura, que es el paciente que tenemos que estarle dando seguimiento de cerca. Pero una gran mayoría de pacientes se curan de infección por el virus del papiloma humano. Es importante que la mujer se haga su Papá Nicolau todos los años, que no falle a su cita de su ginecólogo cada año a hacerse su Papá Nicolau, porque eso puede evitar a que una paciente vaya a desarrollar un cáncer del cuello del útero. No se lleve que usted no se siente nada, no es porque usted se sienta, y es de rutina que usted, la mujer debe hacerse cada año su Papá Nicolau, y después de los 40 su Papá Nicolau y su mamografía, porque los 2 cánceres más frecuentes de la mujer son el cáncer de mama de número 1 y el cáncer del cuello es el número 2. Entonces, todos los años la mujer debe hacerse su Papá Nicolau y aquella que califican su mamografía a partir de los 40, para evitar esos problemas, ¿no? Yo creo que una paciente que sea disciplinada, que se haga su Papá Nicolau todos los años, que se haga su mamografía todos los años, es una paciente que cuida su salud, y así debe ser, debe cuidar su salud, porque no es justo que una paciente, porque dure varios años sin hacerse Papá Nicolau, y que se le detecte un cáncer del cuello del útero. Ya se va a sentir mal, yo me descuidé, porque yo no fui a hacerme mi citología. Si un Papá Nicolau es una cosa sencilla, 2
Y aquellas pacientes que salen con lesiones precancerosas, la displasia grado 1, grado 2, grado 3, saber que la mayoría de estas pacientes con tratamiento se pueden curar y evitar que llegue a un cáncer del cuello del útero. Ese es el objetivo del Papa Nicolau, detectarse las lesiones del cuello antes de convertirse en cáncer, detectarla cuando son lesiones precancerosas y tratarla para evitar que vayan a evolucionar a un cáncer del cuello del útero. Ese es el objetivo de que la mujer se haga su Papa Nicolau todos los años, se mantenga su chequeo ginecológico para prevenir estos problemas. Que si tiene una lesión precancerosa, el médico la va a tratar y se va a curar. Y no que una paciente tenga una lesión precancerosa y ya no se dé cuenta porque no se haga el Papa Nicolau, y después cuando vaya al médico varios años después resulta que la paciente tiene un cáncer invasor, que ya no se puede operar, que ya lo que hay que darle quimio, terapia, que lo que hay que darle radioterapia. Eso no está bien, no debe ser. O sea que la paciente tiene que ser disciplinada en eso de cuidar su salud. Señores, recuerden que el programa de Medicina al Día los sábados es en vivo, donde usted puede llamar y participar en el programa, y los domingos se repite de 7 a 8 de la noche. Hemos llegado al final de su programa Medicina al Día. Le habló el doctor Gabriel Morales. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes. Síguenos en Facebook y Twitter. Extremo Channel. El canal que te mueve.